Regresé a casa esa tarde con el dolor constante en las manos que me había perseguido durante semanas. El temblor empeoraba después de un turno completo en la biblioteca, acomodando libros devueltos y respondiendo preguntas que ya no podía escuchar con claridad. Dejé mi bolso en la encimera y le dije a Clara, con toda la suavidad que pude, que estaba pensando en dejar el trabajo. Mi salud no era la de antes y quería descansar antes de que el cansancio me arrastrara a un lugar del que no pudiera salir. Ella se quedó paralizada en medio de la cocina, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. «Si no pagas, no vives aquí», dijo. Sus palabras golpearon como un puñetazo, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Intenté reírme para suavizar el momento, pero sus ojos no cedieron. Mateo entró desde el comedor, con la laptop aún abierta en las manos. «De hecho, hemos estado trabajando en esto», dijo, deslizando una hoja de cálculo sobre la mesa. Filas y columnas detallaban los gastos: luz, agua, comida, internet, incluso los impuestos de la casa. Había dividido todo entre 3 adultos y 2 niños. Llegando a una cifra exacta junto a mi nombre, miré los números, oyendo solo el zumbido del refrigerador. Clara señaló la hoja con el dedo. «Esto es justo. Todos aportamos, o el sistema se derrumba». La casa que había sido mía por casi 40 años se había convertido en una línea en una hoja de balance. Quise recordarle los sacrificios que construyeron esas paredes. Las noches en que su padre llegaba oliendo a sal y diésel del muelle. Los centavos que estiré para que tuviera zapatos nuevos. En cambio, doblé la hoja con cuidado, la guardé en mi bolso y no dije nada, sabiendo ya que no dormiría esa noche. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, me puse el abrigo y caminé hacia las esclusas del río. Las aceras brillaban por una lluvia ligera, y el aire traía ese olor salado del mar. Cada paso resonaba con la voz de Clara en mi cabeza: «Si no pagas, no vives aquí». Había pensado que la crié para entender que un hogar es más que números en un libro de cuentas. En la barandilla, observé cómo el agua oscura subía y bajaba contra las compuertas. Raúl solía traerme aquí los domingos por la noche, cuando aún ahorrábamos cada centavo para comprar la casa en el barrio de San Miguel. Señalaba los barcos pesqueros esperando su turno y me decía que nosotros también ganaríamos nuestro lugar, con calma y paciencia, sin importar cuánto tiempo tomara. Firmamos la escritura en 1984, una casa modesta de 2 pisos en una calle tranquila, pagada con el sudor de sus turnos en el remolcador y mis horas organizando estantes en la biblioteca. Fue el momento más orgulloso de nuestras vidas. Recordé pintar el cuarto de Clara de un azul cielo, con Raúl sosteniendo la escalera mientras ella giraba en círculos en el suelo, demasiado pequeña para saber lo que nos había costado. La casa debía ser su cimiento, no un arma. Los graznidos de las gaviotas me trajeron de vuelta. Mi aliento se condensaba en el aire, y me di cuenta de que no podía seguir vagando por los días, dejando que otros dictaran cómo existía bajo mi propio tejado. El silencio había mantenido la paz, pero también me había borrado. Junto al agua, hice un voto silencioso: trazaría la línea, aunque eso significara cambiar todo lo que pensé que conservaría hasta el final. Regresé a casa, sabiendo ya lo primero que haría por la mañana. A la mañana siguiente, subí al ático, donde el aire siempre olía a polvo y cedro. Cajas alineadas en las vigas llevaban la letra de Raúl Bitácoras del barco, recibos, impuestos. Saqué la caja marcada documentos de la casa y la puse en el suelo. Adentro estaban los registros de una vida vivida con frugalidad: recibos de la hipoteca, bonos de ahorro, estados de cuenta desvaídos. Cada papel era prueba de noches en que elegimos frijoles con arroz para que Clara tuviera tenis nuevos para la clase de educación física. Recordé el invierno del 87, cuando Raúl trabajaba turnos dobles en los remolcadores durante la huelga de los estibadores. Llegaba con los ojos hundidos, los nudillos agrietados por las quemaduras de las cuerdas, y se desplomaba en la silla
mientras yo servía las comidas modestas que armaba con cupones. Por las noches, cosía a destajo, remendando uniformes, haciendo dobladillos, cualquier cosa que trajera unos pesos extra. La máquina Singer traqueteaba hasta la medianoche mientras Clara dormía, sin saber que cada puntada pagaba sus boletos para excursiones escolares y fotos de fin de curso. Lo hicimos sin quejas porque creíamos que valía la pena, y valió. La casa de San Miguel era la prueba de nuestra resistencia. El tejado que cobijó cada cumpleaños, cada rodilla raspada, cada fiebre nocturna, bajo los recibos de la hipoteca, estaba el sobre que Raúl preparó antes de que su salud cediera. Un documento de fideicomiso con mi nombre como única fiduciaria. Bonos que habían madurado, un certificado de depósito, la escritura de la casa, libre de deudas desde 2014. Él se aseguró de que nunca dependiera de nadie, ni siquiera de nuestra hija. Sin embargo, al mirar hacia abajo, escuché la voz de Clara, con su tono cortante, exigiendo renta como si esta historia no existiera. Sabía que ella también cargaba sus propias cargas, préstamos estudiantiles que nunca disminuían, colegiaturas crecientes para la escuela de Emiliano, gastos de guardería para Sophie, el nuevo contrato de arrendamiento de un carro que Mateo no necesitaba. Se había convencido de que yo era parte de su problema. Un cuerpo en la casa consumiendo recursos. En lugar de la mujer que dio todo para que ellos pudieran estar de pie, alicé los bordes de los documentos del fideicomiso y los guardé de nuevo en la carpeta. La verdad era simple, los sacrificios que hicimos estaban escritos en tinta. Aunque Clara hubiera olvidado leerlos, bajé la caja del ático, decidida a mantenerla cerca. Pronto necesitaría cada línea que contenía. El sábado por la mañana olía a café y pan tostado con mantequilla, cuando Clara deslizó un montón de papeles por la encimera. Había resaltado secciones en amarillo, con encabezados en negritas para un acuerdo de contribución doméstica. Su tono era seco, profesional, como si yo fuera un cliente de su despacho en lugar de su madre. Lo redacté para que quede claro. Dijo: 900 pesos al mes cubren luz, agua, comida y una parte de los impuestos de la casa. Así todo queda justo. Mateo estaba cerca, con los brazos cruzados, asintiendo. Así no hay confusiones. Todos sabemos cuánto toca. Tomé la primera página y vi líneas para mi firma, espacios que me convertirían en inquilina en la casa que Raúl y yo compramos con tanto esfuerzo. Antes de que pudiera responder, Sophie entró en pijama, con el cabello enredado por el sueño. Se apoyó en la encimera y miró el papel. ¿Por qué la abue tiene que pagar por la casa de la abue?, preguntó con una voz curiosa, sin acusar. El silencio que siguió pesó más que cualquier discusión. Las mejillas de Clara se sonrojaron. Mateo carraspeó, y yo doblé el contrato con cuidado antes de dejarlo en la mesa. Necesito tiempo para revisarlo, dije, manteniendo la voz firme. Es importante que entienda a qué me comprometo. Clara resopló. No es complicado, mamá. Es solo justicia. Aún así, respondí, quiero tomarme mi tiempo. Llevé los papeles arriba, los guardé en un cajón de mi escritorio y me senté un largo rato mirando la pluma fuente vieja de Raúl junto a ellos. Luego abrí mi celular y escribí un mensaje breve a Valeria Cruz, la agente inmobiliaria cuyo número había guardado meses atrás. Llámame el lunes por la mañana. Asunto, la casa de al lado. Pulsé enviar. Cerré el cajón y bajé a llenar mi taza de café como si nada hubiera pasado. Ya trazando un rumbo diferente, el lunes por la mañana caminé por la avenida principal de San Miguel, pasando por las fachadas de ladrillo y las vigas de madera antigua, hasta llegar a la oficina de Valeria Cruz. Me recibió con una sonrisa cálida, de esas que cargan más paciencia de la que la mayoría ofrece hoy en día, y me guió a una silla junto a la ventana. Recibí tu mensaje, dijo, abriendo su laptop. ¿Estás lista para vender? Negué con la cabeza. No vender. Quiero comprar. La casa de al lado, la de los Vargas. La quiero a mi nombre, sin financiamiento.
lo antes posible. Sus cejas se alzaron ligeramente. Luego se inclinó hacia adelante. ¿Hablas en serio? Saqué un sobre de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa. Adentro estaban los estados de cuenta del certificado de depósito que Raúl había preparado antes de fallecer, ya vencido, junto con los bonos municipales que habíamos guardado por décadas. Prueba de fondos, clara como el día. Puedo cubrir una oferta en efectivo, dije. Acepto inspección, pero renuncio a la tasación. Quiero un trato limpio y cerrar rápido. Valeria revisó los papeles, su expresión pasando de sorpresa a admiración. Esto es más que suficiente. Con esos términos, tendrá su atención. Me senté más derecha, el peso en mi pecho aligerándose por primera vez en días. No se trataba de rencor. Era sobre volver a pararme en mi propio terreno, aunque fuera al otro lado del seto. Valeria tecleó rápidamente, redactando el esquema de una oferta. Pediremos una contingencia de inspección de 5 días. 2 semanas para cerrar. El efectivo habla más fuerte que cualquier otra cosa ahora. Asentí. Bien, hagámoslo. Cuando salí de su oficina, la llovizna había parado, y por primera vez en semanas sentí el suelo firme bajo mis pies mientras regresaba a casa, sabiendo que el próximo paso lo cambiaría todo. Al día siguiente, Valeria me llevó a recorrer la casa de los Vargas. Al entrar, percibí el leve aroma a resina de las vigas de cedro, viejas pero bien cuidadas, que me recordaron al astillero donde Raúl trabajó alguna vez. La luz del sol se filtraba por las ventanas orientadas al sur, dibujando una franja cálida en los pisos de madera. La cocina estaba pasada de moda, pero la estructura era sólida. Y en el patio trasero, un garaje independiente insinuaba la posibilidad de una casita extra. Podía imaginar a Emiliano colgando luces para un proyecto escolar allí, a Sophie dibujando con gis en la acera. Esta no durará mucho en el mercado, dijo Valeria, hojeando el paquete del vendedor. Piden 15 millones de pesos, pero si ofrecemos 16 oferta limpia, sin tasación, los tendremos en un día. No dudé, hazlo, efectivo. 2 semanas para cerrar. Inspección de 5 días, nada más. Esa noche, Valeria llamó para decir que los vendedores habían aceptado. El depósito estaba abierto y yo había transferido el dinero de garantía desde la cooperativa de crédito. El siguiente paso era la revisión del título, pero ya sentía el cambio dentro de mí. El suelo que se había desmoronado bajo mis pies estaba firme otra vez. En casa, Clara estaba en la mesa del comedor con su laptop. Más tarde esa noche, llegó un correo a mi bandeja: factura de renta mensual. Había desglosado comida, servicios y servicios compartidos del hogar. Lo leí 2 veces. Luego hice clic en responder. Gracias por las cifras. Nada más. Cerré la laptop y subí a leer. Con una calma asentándose en mí, no necesitaba discutir. El verdadero libro de cuentas ya estaba equilibrado a mi favor. En los días siguientes, noté la tensión en la voz de Mateo cada vez que sonaba el teléfono. Una noche, al pasar por la cocina, lo escuché susurrar sobre la factura de la guardería que había subido otra vez, y el pago del nuevo todoterreno que había insistido en comprar el otoño pasado. Sus frases eran cortantes, la mano presionada contra la frente, como si cada número fuera un golpe. Clara, con los labios apretados, tecleaba furiosamente en su calculadora, con papeles esparcidos a su alrededor como restos de una tormenta. No tenían idea de que mientras ellos contaban centavos, yo estaba asegurando paredes, un tejado y libertad al lado. No era triunfo lo que sentía, sino claridad. El poder siempre había sido mío, escondido en ahorros discretos, en la previsión de Raúl, en mi propia paciencia. Archivé el correo y guardé los papeles del depósito en la carpeta de cuero vieja de Raúl. No había necesidad de confrontar, ni de justificar, ni pronto, cuando tuviera las llaves en la mano. La verdad hablaría por sí misma, y cuando lo hiciera, descubrirían que la casa que pensaban que me contenía ya no me definía en absoluto. El sábado por la mañana traía la misma pesadez de la semana anterior. El aire cargado, con el olor del café recién hecho,
y la tensión que hervía por debajo. Me senté en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde Clara había deslizado una hoja de cálculo. Mateo rondaba cerca del fregadero con su laptop en una mano, y Clara estaba frente a mí, con una carpeta manila bajo el brazo. La colocó en la mesa con un movimiento deliberado, deslizando los papeles hacia mí como si cerrara un trato. Actualicé el acuerdo. Dijo, incluye comida, servicios, seguro. No es mucho. Mamá, es solo justo. Mateo intervino, con voz medida pero firme. Así no hay malentendidos. Todos cargamos nuestro peso. Eso mantiene la paz en la casa. Estudié las páginas, tinta negra, columnas ordenadas, una línea de firma esperando como una trampa. Por un largo momento no hablé. Pensé en las manos agrietadas de Raúl guiando el pincel por las paredes del cuarto de Clara, en los años que cosí hasta medianoche para que tuviera los extras que sus compañeros daban por sentado. Pensé en la caminata silenciosa a las esclusas, cuando me prometí no dejar que el silencio me borrara nunca más. Finalmente, empujé los papeles hacia ella. Tienes razón, dije suavemente. No viviré aquí sin contribuir. Sus hombros se relajaron. Un destello de alivio cruzó su rostro. Mateo cerró su laptop a medias, satisfecho, pero no había terminado. Saqué una pequeña llave de latón de mi bolso y la puse en la mesa. Sus dientes reflejaron la luz de la mañana. Compré la casa de al lado, dije. Los Vargas aceptaron mi oferta. El depósito cierra en 2 semanas. Me mudaré. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier discusión. Mateo parpadeó, su boca abriéndose sin sonido. El rostro de Clara palideció, su mano temblando contra la carpeta. ¿Tú la compraste?, tartamudeó. Sí, respondí, y ya que parece que quieres acuerdos formales, redacté uno propio. De la misma carpeta saqué una hoja sencilla, sin adornos. Esta casa sigue en mi fideicomiso. Pueden quedarse por ahora, pero bajo un acuerdo de licencia que controlo, aviso de 90 días, servicios a su nombre a partir del próximo mes, y sin asumir propiedad. Mateo tomó el papel, escaneándolo rápidamente. No puedes. Puedo, lo interrumpí. Mi voz era firme. Esta casa nunca fue tuya. No es un activo compartido. Respetarán los términos o se irán. Los ojos de Clara se llenaron de algo que no había visto desde que era niña, miedo mezclado con vergüenza. Se aferró al borde de la mesa. Mamá, tenemos a los niños. Pensamos. Pensaron mal, dije. Confundieron generosidad con obligación. En ese momento, Emiliano entró, con el cabello revuelto, sosteniendo un balón de fútbol contra el pecho. Miró la postura rígida de su madre, mi rostro tranquilo, y luego la llave brillando entre nosotros. «Abue», preguntó, «¿seguirás arropándome si vives al lado?» Extendí la mano y le alicé el cabello. El gesto me ancló. «Claro», dije, «solo tienes que tocar la puerta. Siempre abriré». Los pasos de Sophie resonaron en el suelo, y deslizó su pequeña mano en la mía, sin preguntar qué pasaba. Los niños a menudo sienten lo que los adultos son demasiado orgullosos para admitir. Cerré la carpeta, recogí mis cosas y me puse de pie. El momento había terminado. Los términos estaban establecidos. No había alzado la voz. No había suplicado. No había justificado. Simplemente había elegido la puerta que era mía para abrir. Y mientras regresaba a mi cuarto, sentí el peso de décadas levantarse, sabiendo que el próximo capítulo de mi vida comenzaría una reja, un jardín, un porche de distancia. En semanas, el cambio fue evidente. La primera factura de servicios a nombre de Clara llegó al buzón, y escuché la aspereza en su voz cuando la abrió en la encimera. Mateo intentaba ocultar su frustración, pero la arruga en su frente se profundizaba cada vez que llegaba otro sobre, sin que yo cubriera silenciosamente lo que siempre había estado a mi nombre. Los números subían más de lo que ambos habían admitido en voz alta. El pago del nuevo todoterreno aún exigía su parte, y las cuotas del programa extracurricular de Emiliano no disminuían.
Vi a Mateo paseando en el porche una noche, con el celular pegado al oído, susurrando sobre aplazar algo hasta que llegara su bono. Clara, detrás de la cortina, con la calculadora en la mano, sus ojos saltando como si los dígitos pudieran traicionarla. Los vecinos me detenían en mis caminatas cortas al mercado. ¿Por qué la mudanza? Elvira, preguntaban amablemente, mirando entre mi antiguo porche y el nuevo. Antes de que pudiera responder, Clara a menudo interrumpía. Mamá solo necesitaba más espacio, decía, forzando una sonrisa, pero su voz se quebraba. Y los vecinos, muchos de los cuales nos conocían desde hace décadas, parecían poco convencidos. Sus asentimientos corteses no podían ocultar la incomodidad. Por las tardes, empecé a escuchar golpecitos en mi puerta trasera. Sophie apareció primero, con la mochila deslizándose de su hombro, preguntando si podía hacer su tarea en mi mesa de cocina. Unos días después, Emiliano la siguió, con el balón de fútbol bajo el brazo, diciendo que quería practicar en mi patio. No pedían permiso con palabras, lo pedían con su presencia, y yo los recibía, en mi espacio más pequeño y tranquilo. Su risa volvió a elevarse, libre de tensión. Puse galletas, les recordé terminar la tarea antes de jugar, y los dejé sentirse en casa. Sus visitas eran mi recordatorio silencioso de que los lazos de amor corren más profundo que los contratos o las facturas. Al otro lado del seto, la casa que una vez reclamé sola, ahora cargaba el peso de las cuentas y las expectativas. Cada luz dejada encendida, cada litro de agua usado de más, presionaba contra Clara y Mateo con una fuerza que no habían calculado. Y mientras guardaba el estuche de lápices de Sophie en su mochila una noche, supe que una conversación más difícil aún me esperaba. Una que pondría a prueba si mi hija podía enfrentar la verdad que tanto tiempo había evadido. Era casi el atardecer cuando escuché el golpe en mi puerta. Clara estaba allí sola, con los hombros caídos, los ojos enrojecidos. Entró sin la confianza fingida que solía llevar, sus manos retorciéndose como si temiera soltarlas. Pensé que estaba protegiéndonos, susurró, mirando al suelo. Me dije que era cuidado, pero en realidad era control. No quise verlo hasta ahora. Su voz se quebró, y por primera vez en años parecía la niña para la que trenzaba el cabello antes de la escuela. Vulnerable e insegura, la llevé a la mesa y esperé. No quiero perderte, dijo finalmente. Dime cómo arreglar esto. Deslicé una carpeta hacia ella, sencilla, sin amenazas. Adentro había un borrador de arrendamiento, 6 meses a una tasa por debajo del mercado, pero con términos de respeto, nada de bromas sobre renta, nada de decisiones unilaterales, espacios compartidos solo por acuerdo. Esta es la línea, dije en voz baja, crúzala, y el arreglo termina. Respétala, y empezamos de nuevo. Ella asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, y alcanzó la pluma, lista para aceptar lo que los números solos nunca le habían enseñado. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Desde mi porche, podía ver la luz encenderse al otro lado del seto cada noche, el resplandor de la casa que construí y luego elegí dejar. Las cenas rotaban entre nuestras mesas, a veces en la mía, a veces en la suya, pero la diferencia era clara. Nadie hablaba ya de contratos, y nadie cuestionaba si yo pertenecía. Los niños se movían con facilidad entre las dos casas. Su risa cruzando el patio, prueba de que los lazos familiares podían superar las palabras más cortantes. Clara mantenía su tono mesurado, sus gestos cuidadosos. Mateo asentía más de lo que discutía. El peso que una vez dobló mis hombros se había levantado, reemplazado por algo más firme, el saber que había trazado un límite y lo había sostenido. Cerré mi diario una noche tranquila. Lo puse junto a la lámpara y dije en voz alta lo que Raúl siempre supo. El amor no se mide por lo que pagas, se mide por el respeto.